Botones, aprendiendo todo. Falta uno. Buenos días, buenos días. A ver, Oliver, ya nos estamos conectando. Falta conectar Instagram. Aquí estamos ya. Ya está live en Instagram y ahora sí. Bien, finalmente, buenos días a todos. Hoy es junio 28 de... Hoy es 28 de junio, lo estoy diciendo al revés. Y estamos haciendo nuestro sexto AMA. Ya siempre hacemos una modalidad nueva aquí en 305 Broadcast, Oliver, y tú siempre nos has apoyado en diferentes iniciativas que hemos tomado. El día de hoy, como les había anunciado hace una hora en un live que hice en Instagram y también en nuestras redes, tenemos a Oliver Bowman. Oliver es de la fábrica Orban. Y estaba comentando hace poco, Oliver, que tú y yo nos conocimos hace ya muchos años, por el año 96, cuando trabajabas en Sennheiser, ¿no? Así es como estábamos los dos con pelos más negros, ahora estamos los dos más canosos, ¿no? Exacto, pero nos sentimos igual de jóvenes. Sí, señor. Oliver, ¿cuántos años tienes en Orban ya? 8 años. Ya tienes 8 años, wow, cómo pasa el tiempo, qué increíble. Yo pensé que eran 5 años, son 8 años ya con Orban. Sí, desde el 16. Y bueno, el tema es que los dueños actuales, uno de ellos justamente nos conocemos de la época en que yo estaba en Sennheiser, y así que se dio la oportunidad y me pidieron que entrara a ayudarlos con el negocio en América Latina. Muy bien. Y bueno, y ahorita el mundo que se ha cortado en distancia, se ha cortado en tamaños, te es más fácil el trabajar porque tú vives en Alemania, ¿correcto? Pero estás atendiendo Latinoamérica y ahora me comentaste reciente que tienes otras más responsabilidades con Orban, ¿no? Sí, exacto. Esto es reciente, desde principios de este mes, de junio. Me dieron la responsabilidad para las ventas de Europa también. Así que, tal como dices, digamos, todavía sigo viendo América Latina y eso conlleva, digamos, viajes, pero así mismo, como dices, también es un poco más fácil hoy en día por Zoom y todo lo demás que hay. Eh, Estamos en contacto casi diario con mucha gente, así que, pero igual, los viajes siguen siendo importantes y también, bueno, te mencioné hace un par de minutos que la semana que viene voy a México y así, bueno, parte de esto, de este trabajo hay que estar con la gente. Así es, así es. Bueno, nos vimos la última vez, Oliver, tú y yo, en el NAB Show. Ahí estaba Bob Orban y veo que Bob Orban sigue activo en la compañía, él sigue desarrollando todos estos nuevos modelos que han salido de Orban, él sigue participando en lo que es el diseño de los equipos, en la parte de software para el procesamiento, ¿correcto? Sí, exacto. Obviamente ya a su edad, de hecho siempre me olvido, él tiene cerca de 80, no sé si eran un poco más de 80 o algo, pero está por ahí. Y sí, claro, ya como persona mayor y todo eso no está trabajando a diario, pero sí está sigue muy de cerca todos los desarrollos y también está muy encima de chequear lo que se está haciendo. Entonces hoy, em, claro, ha cambiado mucho la tecnología, pero él ha sido bastante pionero en su época de empezar a introducir equipos digitales, ya desde la década de los años 80. Y, em, y entonces, hasta hoy, todo equipo nuevo, todo software o código que se escribe pasa por su mesa y al final por sus oídos para analizar exactamente cuál es el sonido y dónde hay que mejorar o cambiar algunas cosas. Así que em, hay todo un equipo de ingenieros, especialmente muy cargado hoy en día hacia software, porque como todo funciona en BSP, es decir, igual se requiere de gente que está escribiendo, digamos, el código para obtener los resultados que conocemos, digamos, de Orban. No solamente el tipo y calidad de sonido que esperamos, pero también toda la gran cantidad de funciones que tienen estos equipos hoy en día. Y sí, efectivamente, todavía Bob Orban está muy involucrado en cada una de esas decisiones y cada equipo nuevo tiene que pasar por su visto bueno antes de ser lanzado. Bien. Hablando de equipos nuevos, Oliver, Orban pues ha tenido varios modelos y veo que el último año o los últimos 2 años han cambiado bastante su serie. Y lo primero que quería yo preguntarte,
antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que ya tengo aquí varias en el panel y las voy a ir poniendo consecutivamente. Quería que nos aclares un poco los modelos actuales de Orban, y si gusta, inclusive voy a compartir mi pantalla, Oliver, para, para que podamos ver. Vamos a ver, aquí tengo a Orban, vamos a ver, aquí está. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los modelos actuales que tiene Orban y a qué modelos reemplazaron estos? Bueno, sí, perfecto. Aquí en la página está visible, se ven los que están descontinuados. Así que básicamente 8.700, 5.700, el 8.600 de hecho ya es bastante más antiguo, ya fue descontinuado hace un tiempo. Y después los que faltan aquí es el 5.500, que está un poco más abajo, también descontinuado. Todos estos fueron reemplazados y suceden una serie de cosas, digamos. Esta generación antigua, por llamarla de alguna forma, llevaba en el mercado más de 10 años, y hay que considerar que aparte de estos 10 años que ya ha sido utilizado por una gran cantidad de gente, siempre lleva por lo menos 2 años antes de desarrollo, de pruebas, de un montón de cosas más. Entonces, estamos hablando que en cuanto a la tecnología, ya estaba volviéndose un poquito viejo, por componentes, por DCP, una serie de cosas que, bueno, hay que pensar que tienen por lo menos 12 años, digamos. Y entonces también el tema es que esto pasó en toda la industria, digamos, en la escasez de componentes, que después de todo el tema de la pandemia y todo lo demás, también obligó a muchos fabricantes a renovar, porque simplemente había componentes, incluso algunos componentes muy básicos, como transformadores o cosas así, pero también muchos chips que ya no estaban disponibles. Entonces, ya, como es habitual en una empresa, ya, digamos, detrás del escenario ya se estaba trabajando en la nueva generación de procesores, pero hay que reconocer que toda esa situación también obligó un poco a que Orban se apurara, digamos, en lanzar esta nueva serie. Ahora, los reemplazos es más o menos simple porque los números son similares, digamos, o bueno, por lo menos si hablamos el 5700, hoy en día está reemplazado por el 5750, así que, y ese quizás es más fácil de explicar porque tiene prácticamente las mismas funciones. Lo único que ahora todos los nuevos equipos llevan eh, interfaces o entradas y salidas para audio sobre IP, entonces eso puede ser tanto por DANTE como por AS67, dependiendo del tipo de red que se utilice en la radio. A ver, háblanos un poquito más sobre esa capacidad. A ver, yo puedo recibir y enviar audio multiplexado por IP con el... Y ¿qué más necesito? ¿Qué necesito del otro lado para poder enviar la señal multiplexada por IP a este Orban? Bueno, normalmente eso funciona dentro de un universo, dentro de una cadena de donde ya se está usando alguna red de audio sobre IP. Y ahí hay diferentes formatos, y eso puede ser Ravenna o puede ser Dante, muy común, digamos, mucha gente utiliza Dante. Y entonces lo bueno, digamos, una de las ventajas que tiene Dante, sin que yo sea tan experto, digamos, en el tema de redes, pero lo bueno de Dante es que reconoce automáticamente los equipos y automáticamente arma una comunicación bidireccional. Entonces, si por ejemplo tienes consolas, tienes a lo mejor la capacidad de conectar tu transmisor también por Dante, entonces una conexión sumamente fácil, sin ningún tipo de ajustes de niveles y cosas así, porque ya el sistema, digamos, conversan entre sí todos los equipos, es una cosa simple. Entonces, Pero similar, en la línea económica, el modelo sería el 5750. no, el más económico que viene a reemplazar el 5500 antiguo es un modelo que se llama Trio. Esto ahí ¿Qué es en este? la página que tú estás, ahí está, esa. Uh-huh. Y el Trio, sí, es prácticamente las mismas funciones que el 5500, pero también aquí con el interfaz para audio sobre IP. Ahora, hoy en día,
los procesadores y todos los componentes que hemos utilizado son algo más potentes y algo más rápidos que en el pasado, así que dentro de las próximas semanas y meses estamos introduciendo en los próximos software updates, así que es gratuito, una serie de funciones adicionales, incluyendo, por ejemplo, micro MPX y algunas otras cosas, digamos, que son... pero dentro de todo, digamos, el audio, bueno, hay que escucharlo, la verdad que es difícil describir cómo suena, pero estos equipos suenan muy, muy bien, están produciendo un sonido muy, muy limpio y una gama de procesamiento para todos los gustos, para todos los estilos de música, para todos los estilos de radio, tanto hablado como noticias, como lo que sea. Entonces, la verdad que son equipos bastante potentes, perdón, y una cosa también que decidimos hacer, quizás un poco lo que confunde a la gente, muchos clientes estaban acostumbrados a tener un equipo, que el tope de línea siempre era un equipo grande, digamos, hablando del 8700, el 8600, eran equipos de 3 alturas de rack. Hoy en día, también por lo mismo, de que ya los DSP son más potentes y el equipo mismo no produce mucho calor, ya no se requieren esos tamaños. Y en muchas radios, por lo menos en radios grandes, el espacio en rack es bastante limitado, digamos, y es un factor costo, mientras más espacio estés ocupando para tus diferentes equipos. Y eso fue uno de los deseos de muchos clientes que nos dijeron, bueno, queremos el procesamiento que tenemos con el tope de línea, pero lo queremos en un formato de una sola altura de rack. Entonces por ahí confunde un poco y la gente a veces me pregunta, bueno, ¿por qué de 8700 bajamos a un número que sería el 5950? El 5000 o la serie 5000 para Orban simplemente define de que son equipos de una altura de rack. No más que eso, y yo sé que a veces puede ser un poco confuso, pero hay que... Pero entonces, este equipo sería, el 5950 sería el top de la línea en este momento. Exactamente, sí. Entonces, este sería por encima de lo que era antes el 8600. Correcto. Sería absolutamente equivalente al 8700, pero con lo que se suma, como te digo, es la parte de audio sobre IP y conexión para micro MPX. Ahora, estos equipos, especialmente el 5750 y el 5950, se diferencian del trío, que es el económico, en el hecho de que tienen procesamiento paralelo, de tal forma que yo puedo tomar una señal y separarla en el procesador con un procesamiento específico para lo que va al aire por FM y un procesamiento separado para todo lo que va después a streaming o a radio digital o qué sé yo, porque las dos señales van a necesitar impresión y ecualización quizás un poco diferentes por el puro hecho de que una de ellas va a viajar por aire. Bien, bien, está muy claro. Entonces, ok, para los que se incorporaron ahora, ya tenemos la línea de Orban y en la página de Orban está bastante claro. Aquí están los modelos tradicionales y cuáles son los que los están reemplazando. Ya no tenemos los equipos que tenían 3 unidades de rack. Ahora tenemos un equipo más potente que ocupa menos espacio y están los top de la línea son el 5950 y el 5750. Ya en la línea más económica estamos con la serie del trío. Este lenguaje del broadcast es increíble. Trío, excitadores, antenas penetradoras. Estamos hablando aquí de unos temas y al final estamos hablando de radio, ¿no? Y háblanos, Oliver, y quiero hacerte un par de preguntas. En las funciones que tienen los procesadores para distinguir entre cuando hay una locución y cuando tenemos un sonido estéreo, el procesador puede cambiar automáticamente entre ponerse en mono y ponerse en estéreo. ¿Eso lo tienen todos los modelos de Orban o nada más los de la línea top? No, eso lo tienen todos los modelos de Orban y uno puede
si así lo desea, hacer que los presets se adapten automáticamente. Entonces, cuando detecta que es un programa de noticias, por ejemplo, o un programa de conversación, cambia a un preset que quizás sea más a gusto, digamos, para lo que es voz hablada. Y después, cuando hay programas de música, cambia quizás a otro preset. Eso se puede hacer automáticamente, o se puede hacer también por tiempo, dejándose guiar por el Horarios. playback, digamos, ¿no? Mm. ¿Y cuál es el mayor beneficio de usar esta función? Em, bueno, ayuda a que cada tipo de contenido tenga el mejor procesamiento posible. em, con el fin de que al final, por ejemplo, si se trata de noticias, eh, se escuche bien, que se entienda bien, especialmente pensando, mucha gente escucha la radio, digamos, en el auto, en el carro. Entonces, por ejemplo, el procesamiento es un poco diferente, eh, acentuando o filtrando de tal forma de que la voz y lo que se trata de comunicar en la noticia el tráfico, el clima o lo que sea que se está hablando, que esto se entienda perfecto, digamos. Pero a lo mejor esas curvas de ecualización y compresión no son las ideales para música, porque en música a lo mejor yo quiero, dependiendo del estilo de música, ¿no? Pero en música a lo mejor yo quiero que suene natural, o a lo mejor acentuarlo un poco más en bajas y altas frecuencias cuando es una música, una restricción de radio popular o más de música moderna o qué sé yo. Entonces, eh, al final debe ayudar a que siempre la señal se escuche lo mejor posible. Es Muy como bien. la idea de que tú no puedes, o idealmente no deberías aplicar un filtro para todo por igual, digamos. Entonces, el poder distinguir entre noticias o entre voz hablada y música ayuda mucho, digamos, de que uno pueda elegir el mejor parámetro, el mejor preset para cada una de estos contenidos. Aquí creo que coincidimos. Aquí tengo una pregunta de Ecuador, de Juan Carlos Peláez, y creo que coincide mucho justo con lo que te acabo de preguntar. Claro, yo te mencioné específicamente esa función, pero él aquí está poniendo si podría explicar cómo el uso de la tecnología de procesamiento de audio optimiza la calidad del sonido para diferentes tipos de contenido como música de voz y cómo se compara con las soluciones de otros fabricantes en términos de la claridad y la consistencia del audio emitido. Bueno, una pregunta un poco larga, ¿no? Sí, sí, y compleja y uno podría pasar horas, pero voy a tratar de resumir un poco, no en cuanto a comparar con otros competidores, sinceramente, quizás sacando eso de por medio, creo que hay un montón de buenas soluciones y también el universo de las radios es suficientemente grande, digamos, para Orban y muchos más. Y creo que hay gente, un montón de gente creativa, hay muchos ingenieros que tienen buenas ideas para problemas o buenas ideas para encontrar soluciones a problemas similares que tenemos todos. Ahora, en, en general, un procesador de audio, especialmente para broadcasting, eh, cumple con un montón de funciones en un solo equipo. Antiguamente, en los estudios de grabación se tenían, por ejemplo, para masterizar discos o incluso. ¿Me escuchas, Oliver? Te dejé de escuchar. Yo dejé de escuchar a Oliver.
Oliver, no te estoy escuchando. Creo que estás en mute. Ah, Ahora sí. es que me entró una llamada y justo me parece que eso desarmó el... Yo decía, pero bueno, yo dejé de escuchar a Oliver, y te dejé hablando porque pensé que quizás era el audio mío que se desconectó. Casa de Herrero, cuchillo de palo, dicen por ahí. Disculpa, disculpa, entonces no sé hasta dónde escucharon. Este, Pero en resumidas cuentas, el equipo básicamente hace un montón de cosas. em, y entonces, bueno, ecualización, compresión, reducción de ruido, ajuste automático de ganancias para no tener saltos en niveles de sonido. Así que hay un montón de cosas que pasan dentro de eso. em, y honestamente, muchos de los fabricantes utilizan hoy en día ya herramientas, las mismas herramientas o herramientas muy similares. Lo que pasa es que la forma de aplicar una ecualización eh, suena un poco diferente dependiendo del fabricante, o una compresión o qué sé yo. Y hay algunos algunos otros equipos, porque hay que acordarse que hoy en día todo está basado en audio digital, así que todo es procesado por DSPs. Y estos procesadores van a trabajan en base a algún código. El código le dice al chip cómo tiene que procesar esta señal de audio que está entrando. Em, y cada empresa, cada fabricante tiene una filosofía diferente en cuanto a lo que ellos consideran un sonido ideal y cuánta libertad le dan al operador, digamos, de empezar a cambiar cosas, digamos. Entonces, yo no digo que uno sea mejor que otra, pero sí es un tema al final también mucho de gusto personal, de que, bueno, hay equipos em, que suenan de una forma y otros equipos suenan diferentes. Entiendo, muy bien. Bueno, aquí tenemos un saludo de parte de Ignacio Medina. Soy fanático de Orban y lo tengo en todas mis estaciones de radio. Por aquí tenemos a varios diciendo que Oliver se dejó de escuchar, ya se corrigió. Sí, disculpen. Aquí tenemos de nuevo a Ignacio Medina. Orban se puede configurar como si tuviera instalado como en una radio de FM, que se controle el audio si alguien baja o sube el volumen o grita. Bueno, más o menos, esto es de Zacapsalapa, Veracruz, México, y lo que Ya. se refiere con la pregunta si Orban puede limitar la función del limiter, ¿no? Y Sí. ese AGC, ¿cómo funciona un poco? Si puedes ampliar un poquito en esa parte, Oliver. Sí, básicamente tiene dos, bueno, varios pasos, digamos, todo esto, pero una es lo que dijiste tú, el limitador, es decir, a medida que la señal de audio pasa un cierto umbral, automáticamente el circuito, digamos, empieza a bajar o ajustar el volumen para que no se dispare demasiado. Lo segundo es el AGC, el control automático de ganancia, que lo que hace es como si yo, como operador, imaginémonos, estuviera con un fader manualmente subiendo y bajando el volumen de acuerdo a cómo yo escucho, digamos, las partes bajas las subo, las fuertes y las bajas. Bueno, ese AGC hace este trabajo automáticamente, digamos. Y después en el caso de Orban, em, hay compresión por bandas, entonces no trata a todo el audio por igual, sino que la parte en el audio donde se dispara el sonido, a lo mejor están las altas frecuencias, entonces solamente comprime o ajusta el nivel en esas frecuencias y no el resto. Entonces, de eso, todo eso junto, trabajo junto, por eso el ajuste puede ser un poquito delicado, digamos, porque cómo ajusto el AGC puede afectar mi compresión por banda, o en lo mismo el limitador tiene, pero dentro de todo eso juega bien bonito, digamos, en conjunto y produce un excelente resultado. Aquí tenemos una pregunta que ¿cuál es el procesador de audio para emisoras pequeñas? Bueno, creo que ya se lo respondimos. Estamos hablando del trío, ¿correcto? Sería el procesador de audio de la línea más pequeña de ustedes, la línea más económica actualmente, Sí, ¿verdad, Oliver? si nos vamos, digamos, por economía, sí, el trío. El tema es que radio pequeña, en muchos casos igual hoy en día todos están, por lo menos tienen planes en algún momento de empezar a hacer streaming por internet también. Entonces, en el momento que exista esa necesidad, de lo mismo si es una radio pequeña o grande, yo diría que el 57, 5750
es el modelo más versátil porque nos da justamente esa función de que yo puedo tener Entiendo, mi señal procesada para el aire y la otra señal que va a internet. claro. Aquí tenemos una pregunta de Ecuador, Freddy Duque, que si siguen haciendo las tarjetas procesadoras de Sí, streaming, de audio. Pues sí, es la 1101, ¿correcto? lo 1101, correcto. O sea, siguen existiendo y están disponibles. Ujú. Ok, perfecto. Ahora, Eh, también como información, porque va a la par, existe una solución solamente por software, así que existe la posibilidad de vender, digamos, Orban ofrece licencias de software, entonces eso se puede instalar en un equipo Windows y correr, digamos, en un computador. Normalmente se utiliza más bien en servidores y equipos que están hechos para correr 24 horas al día, digamos, en un computador tipo oficina, normalmente no tiene suficiente redundancia y sería una pena si se cae la señal solamente porque el computador o el Windows se congeló, digamos, pero existe esa opción también. la opción de software, procesamiento, comprar solamente software. Correcto. Ujú. Ok. Que sería entonces el 1600. Exactamente, sí. CCN 1600. Sería el Y aquí, 1600. Marco de Perú, estoy viendo la pregunta con respecto al procesador para M. Y, y justamente sí, también ahí se trata del equipo del trío. Y en realidad por eso decidieron llamarlo trío, porque es un equipo configurable. Entonces, se puede, al encenderlo la primera vez, se puede configurar como procesador para FM o para AM o para señal digital, es decir, sería streaming, o alguna gente incluso lo usa para televisión como procesador de audio. Ese es el trío. Ok. Háblanos un poquito de este modelo, el XPN en Enterprise. Esto es para networks, ¿correcto? Sí, esto, y te digo honestamente, yo no he tenido mucha experiencia con este equipo porque esto es una solución que se ha vendido más que nada en Estados Unidos. em, pero básicamente lo que es físicamente el equipo es un servidor y dentro de ese servidor, es decir, básicamente es un hardware de Orban para hacer la solución similar al 1600 que hablamos recién, digamos, donde sobre eso corren, digamos, una serie de licencias de software. um, y yo lo que he sabido, donde lo están usando es que hay eh, eh, sí, cadenas grandes de radio en Estados Unidos. Creo que iHeartRadio es una de ellas y hay un par de más. Ellos tienen cientos de señales que envían por internet Por diferentes eh, canales. en diferentes canales, exacto, y entonces necesitan procesar todo en un lugar, básicamente ojalá Bueno, con hablando de ahorrar espacio en rack, ¿no? Si tienes 8 procesadores en una unidad de rack, estás ahorrando mucho espacio de rack, ¿no? exacto, sí, sí. Claro, Eh, bien, bien, ok. Y eso es un poco la cosa ahí con ese equipo ahí es donde Orban ha buscado el mejor servidor y el mejor hardware posible para justamente garantizar de que va a ser un equipo que trabaje por muchos años, 24 horas al día. Ok. Aquí tenemos una pregunta, independientemente si el audio que se usa es multiplexado o no, ¿dónde se recomienda poner el procesador de audio? ¿En la planta o en los estudios? Eh, bueno, sobre eso he tenido o he escuchado un montón de ideas y filosofías diferentes dependiendo a qué técnico uno le pregunte. Em, la solución ideal, si olvidamos presupuesto por un segundo, es que esté en el estudio y luego el enlace, o como sea que enviemos la señal, si hay audio sobre IP en red, entonces bueno, ya la señal tal cual no va a cambiar. Pero muchas veces cuando hay un enlace por, eh, también por radiofrecuencia, ¿cierto? Hasta la torre, entonces ahí en las grandes cadenas de radio, ahí colocan otro procesador ya más económico, más simple, solamente para, si acaso, digamos, recuperar o limpiar un poco ese último trozo, digamos, y ya enviar la señal limpia al transmisor, digamos. Claro. Em, pero
la verdad que yo conozco muchas radios en América Latina donde tienen el procesador prácticamente al lado del transmisor, o por lo menos en el mismo cuarto, y eso eh, funciona perfectamente bien. Así que A mí me llama mucho la atención, Oliver, lo que tú mencionaste hace unos minutos, de que ahorita estos procesadores, el de la serie, déjame ponerlo aquí en la pantalla, 5950, que es el top de la línea, tú estabas mencionando que una de las ventajas que tienes es que puedes enviar el audio multiplexado, ¿correcto? sí, Por correcto. IP. Sí, sí. Ok, entonces, que sería, déjame llevarlo aquí a la pantalla, permíteme. Ajá. Entonces, la pregunta que tengo es, vamos a quitar esto de aquí, permíteme un segundo. Vamos a quitar esto de aquí de la pantalla. Es decir, los equipos Entonces, ya hace un tiempo tienen MPX digital y estos nuevos también. Pero hay una nueva opción, digamos, del MPX, del micro MPX. Y eso es algo que se está implementando ahora en estos nuevos modelos también. Lo que me gustaría saber, a lo mejor no sé si tendrás esta respuesta ahorita, quizás hay que consultarla, pero, por ejemplo, nosotros en 305 Broadcast vendemos con mucho éxito estos enlaces IP, que son enlaces IP de audio multiplexado, lineal, sin ningún tipo de compresión. De hecho, estos equipos fueron diseñados originalmente para hacer el sincronismo de frecuencia. Me pregunto si yo pudiese tener mi procesador 5950 o quizás el 5750. El También, 5750 también puede mandar la señal multiplexada por IP. sí, también. Entonces, sería muy interesante ver, y inclusive cuando tengamos el próximo procesador en nuestro almacén, lo voy a mandar a hacer la prueba, si yo puedo mandar el audio multiplexado por IP del Orban directamente a este decodificador en la montaña, porque esto es de audio no lineal, y de esa forma, pues realmente me ahorré ya un enlace también, ¿no? Y tengo el procesador en el estudio, lo mando multiplexado a este receptor. No sé si tendrás la respuesta o esto es algo que habría que probarlo, ¿no? Eh, sí, tendría que investigarlo. Honestamente, em, lo que yo vi ahí en el texto habla de Ether MPX. em, digamos, según entiendo, el MPX es un estándar, así que yo no veo por qué hubiera problemas, pero creo que habría que investigar un poco más a ver cuál es realmente qué código, qué formato es el que está utilizando, digamos, para Ok. recibir la señal. Bueno, ahí le dejamos una tarea a César Sánchez, que es del equipo técnico de 305 Broadcast. La próxima vez que tengamos un Orban en la oficina, hagamos la prueba con ese enlace multiplexado. Aquí tenemos otra pregunta de México, de Monterrey, México, de Ángel Charles. ¿Cómo me ayudaría el equipo cuando tenemos problemas de multipath? Em, bueno, el multipath, si entiendo bien el problema a que se refiere, para mí, yo entiendo bajo multipath es cuando tú estás, por ejemplo, en una ciudad, en un automóvil, y vas entre edificios y la señal FM estéreo se te colapsa o por temas de, ¿verdad? Bouncing, de rebotes entre edificios o cosas así, el estéreo se te suma, se te desaparece, te suma en un mono donde a lo mejor desaparece cierta frecuencia, qué sé yo. El tope de línea, el 5950, tiene una función que se llama el Multipath Mitigator, que básicamente alinea las frecuencias del audio de tal forma que, aunque suceda eso, porque eso ya es un fenómeno físico, cuando tú pasas por una sombra de FM, digamos, al estar entre edificios altos o qué sé yo, siempre va a suceder este fenómeno, ¿no? Pero la idea es tratar de limitar el que cambie el sonido. Y este Multipath Mitigator ajusta la fase del canal izquierdo y derecho de tal forma que aunque colapse a mono,
todavía suene en toda la riqueza de frecuencia. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Ask me anything. ¿Qué te parece este concepto, Oliver, de ask me anything? Pregúntame cualquier cosa. No, me parece excelente porque es una forma de entrar en contacto directo con un montón de gente. Igual los invito, nosotros cuando viajamos siempre tratamos de hacer algún seminario, alguna clínica, porque, bueno, esto es una industria, como todo el mundo, esto va avanzando, hay nueva tecnología, hay muchos términos nuevos, muchas cosas. Ahora yo justamente, antes de empezar, estábamos hablando con Alfonso, estoy aprendiendo un montón acerca de watermarking, es decir, el sello de agua, porque es un tema que tanto en Estados Unidos como en Europa se habla mucho acerca de darle algún tipo de seguimiento, digamos, quién está escuchando la radio, cuáles son los ratings y qué sé yo. En televisión ya conocemos esto en América Latina, pero en radio, por lo menos yo no estaba consciente de que se esté haciendo en algún lugar en América Latina. Pero bueno, seguimos. Lastimosamente no, y no entiendo por qué. O sea, yo veo exactamente que los equipos Orban tienen el watermarking porque aquí la empresa Nielsen, que es la que comprueba el contenido, sí puede llevar estadísticamente cuánta gente está escuchando la estación. Y eso, cuánta gente me pregunta a mí eso a cada rato en Latinoamérica, cómo podemos medir la audiencia. ¿Por qué no se implementa en Latinoamérica y sí se está implementando en Estados Unidos? ¿Porque no está Nielsen allá? No sé con respecto a Nielsen, hay tres empresas básicamente, que es Kantar, Nielsen y Ipsos, y los tres hacen más o menos lo mismo. Ahora me ha tocado meterme bastante en el tema porque aquí en Europa es estándar y incluso en algunos países es como es ley, digamos. Entonces, sí o sí, Orban ofrece los tres formatos. Y entonces va dentro del audio, va embebido una señal que no es audible, pero el receptor en la casa, en el carro, donde sea que la gente escuche, está conectado por internet y puede enviar esa información de regreso a la empresa, ya puede ser Nielsen o los otros dos. Y entonces a través de esa comunicación, eh, el equipo automáticamente le dice a Nielsen, bueno, esta persona o esta familia escuchan tal estación de radio por tanto tiempo, pero más allá de eso, porque no solamente se trata de escuchar en el mismo lugar, hay una cantidad de voluntarios que llevan algún aparato con un pequeño bip, pero a veces incluso, hoy me contaron en Suiza tienen relojes, que bueno, los suizos todos son relojes, entonces que van escuchando todo el sonido ambiente, y cuando una persona está en un restaurante o está en un ascensor o está en el dentista, este aparato va escuchando cuál es la música de ambiente que hay, porque no solamente es la música que yo escucho en mi carro, sino que también cuando me muevo por el mundo, y a veces ni siquiera me percato conscientemente de la música que está en el fondo. La idea es tratar de medir eso también. Entonces los voluntarios andan con algún aparatito, digamos, y eso va midiendo o escuchando todo el tiempo la música que hay en el ambiente. Y después esa información va de regreso a Nielsen, y Nielsen comparte eso con todas las estaciones de radio, y de acuerdo a eso hay un sistema entonces de ranqueo, y esto, bueno, obviamente sirve para, eh, los juntos pueden cobrar para anuncios y ese tipo de cosas. Así que es bien interesante, y sí, me sorprende también que en América Latina radio no exista, como te digo, en televisión sí, ya hace muchos años se hace, aunque creo que en muchas partes también es todavía un poquito eh, primitivo, por decirlo de alguna forma, porque en base a llamadas, entonces te preguntan: "¿No? ¿Usted qué estación de radio escucha, o es qué televisión, qué programa de televisión ve?". Y la memoria de la gente normalmente no es infalible, entonces muchas veces hay música de fondo que yo ni siquiera la tomé en cuenta, digamos, ¿no? Bien, a ver, Oliver, tengo aquí 4 preguntas y son de temas distintos entre una y otra, así que vamos una por una. Esta viene de parte de Rodrigo López de Vivo 102, y él dice que él tiene un 5700, pero cuando el tema suena muy bajo, el procesador sube el nivel del audio muy lentamente. Le gustaría que ajustara un poco más el ataque. Me imagino que justamente la función del ataque la que tiene que ajustar para que lo haga un poco más rápido. ¿Correcto, Olio? Sí, exacto, sí. Hay que ver.
hay dos partes donde se puede ajustar, digamos. Una es el ATG, el ajuste automático de ganancia, o el otro sería la compresión multibanda. Eh, Así que ahí es donde habría que buscar y habría que buscar, digamos, se llama ataque, tal como tú, es el ataque, y eso Así es. figura en milisegundos y uno tiene que ajustar ahí. Siempre sugerimos hacer los ajustes de a poco, em, pero bueno, si no, también es importante guardar los presets o cuando hacen un cambio, guardarlo como preset de usuario, de tal forma que yo siempre pueda volver un paso atrás, digamos, ¿no? Claro. Porque si he hecho perder la señal y después no tengo todos esos pasos que a lo mejor modifiqué, es más fácil volver atrás si es que uno guarda cada uno de estos pasos como un preset de usuario. Claro. Ahí, de hecho, y aquí viene otra pregunta que va más o menos por la misma línea de respuesta. Y déjame, antes de que respondas, Oliver, a todos los que nos están escuchando, nosotros en 305 Broadcast, uno de los servicios, te contamos con un colaborador, buen amigo de Orban desde hace muchos años, y nosotros, él le puede vender el preset, la hora, el tiempo de él para ayudarlos a ustedes a ajustar óptimamente el equipo. Inclusive él a los clientes de 305 Broadcast les ha dado siempre una tarifa muy especial y cuando compran un procesador Orban, inclusive le bajamos mucho más a esa tarifa para que pueda tener un preset customizado a gusto del cliente. Así que ponemos ese servicio a la orden porque ajustar un procesador es algo muy individual, muy personal de cada emisora. Depende también del gusto del director de programas, del ingeniero, el dueño, depende del tamaño de la empresa. Y, y hay varios factores. Entonces, ponemos a la orden los servicios de ajustes de presets customizado. Eso es un servicio que cuesta de 300 a 450 dólares y lo hemos hecho con muchos clientes. Veo que aquí hay varias preguntas de Ecuador. En Ecuador lo hemos hecho con varios clientes y ponemos ese servicio a la orden a todos. Aquí está otra pregunta de Ricardo Santillana de Radio Orocomo de cómo se instala y se ajusta para el análogo y digital la sincronización. A ver, ¿qué querrá decir con esta pregunta, no? Aquí Sí, ahí tenemos también otra no está pregunta tan claro. de Yo diría igual. Multicaso, también de Ecuador, de cómo sincronizar la operación digital del procesador con un dispositivo Dante. Ok, ya está ya aquí hay más, estamos más enfocada la pregunta. Sí, pero donde queda un poco, a ver, ¿cómo sincronizar? El 8600. El 8600 lamentablemente no tiene la operación digital del 8600. No, el 8600 no tiene Para salida Dante. digital a SBU, pero no tiene. Ahora, si de ahí queremos entrar a Dante, hay una serie de eh, interfaces, no de Periféricos. Orban, pero de otros, exacto, periféricos de otras marcas, que convierten una señal a SBU o incluso analógica a audio sobre IP, ya sea Dante o cualquier otro. Pero el 8600 no tiene salida para Dante. Claro. A ver, a ver, a ver, tenemos aquí alguna pregunta más. Aquí tenemos a Freddy Luque. Tenemos mucha gente de Ecuador, así que un saludo a toda la gente de Ecuador. Estuve en Ecuador hace 3 semanas en Guayaquil. Justamente 305 Broadcast hizo una instalación en Radio Tropicana de unas consolas IP y de un software también que hemos vendido que es en la nube para hacer Visual Radio. A ver, tenemos los nuevos modelos de Orban mantienen el mismo delay en procesamiento fuerte. En general sí, no sé si en cuanto al número, digamos, es exactamente el mismo delay o no, pero el tema es no por falta de potencia de los DCP, sino por el tema, hay varios de los parámetros, también todo esto depende del tipo de preset que utilizan, pero hay varios presets que utilizan lo que se llama look ahead. Básicamente el procesador va viendo qué es lo que está en la entrada para empezar a adecuar. Por ejemplo, antes hablábamos del tema de ajuste de volumen, ¿no? Entonces, si
va viendo lo que está en la entrada para ya empezar a levantar niveles para que después no sea un salto, digamos, por ejemplo. Es decir, como que el equipo se trata de anticipar un poco a lo que está en la entrada antes de que ya pase a la cadena de procesamiento. Y para eso requiere, quizás en forma artificial, aleatoria, pero requiere un pequeño delay. Pero hay una serie de otros presets que no tienen ese look ahead y por ende no tienen un delay tan largo. Bien, Oliver, yo estoy viendo en la página de Orban, a ver si puedo compartir esto de nuevo. Yo estoy viendo en la página de Orban que ustedes tienen un medidor de loudness, de ruido, de niveles de ruido. Esto es una herramienta que se le da a los ingenieros. Cuéntanos un poquito de esta herramienta que Orban la da gratuitamente. Exacto. En realidad es de nuevo, este es uno de los temas que en América Latina todavía no es tan actual, el tema del loudness. El loudness es un concepto que trata de medir el, el cambio o la dinámica de una señal de audio a través de un tiempo largo, porque nosotros históricamente estamos acostumbrados ya sea a tener las agujas, los BU, eh, que curiosamente, tenían un poco más de retraso que hoy en día los BU, LED, digamos, las cadenas de LED reaccionan de forma mucho más rápida. Pero esa en realidad es por años, digamos, desde la historia del audio, estamos acostumbrados a tener herramientas para medir el sonido prácticamente en tiempo real o inmediato. Lo que pasa es que esas herramientas no son muy buenas cuando tratamos de medir el audio a través de todo el contenido, a través de lo largo de una canción o a través de varias horas. Y el loudness intenta medir el promedio, digamos, el nivel y cómo va cambiando a través de un periodo más largo. Y este medidor que se puede bajar ahí de la página de orban.com es gratuito, lo pueden instalar en cualquier computador. Y entonces simplemente sacan una salida paralela, digamos, de su LR Master y lo envían a un computador y entonces van a tener esos metros, digamos, que van mostrando. Por una parte, arriba muestran BU, bueno, arriba abajo no me acuerdo cómo está armado, pero los BU normales, que es lo tradicional que conocemos, pero también muestran la línea eh, de loudness, digamos, dependiendo del formato, porque también para Europa y para Estados Unidos hay un poquito de diferencia. Es uno de los temas que estoy explicando bastante en América Latina porque es novedoso, es diferente. En radio y televisión todavía no existe, no se usa, sí existe, pero no se usa porque no existe una legislación. En Estados Unidos y en Europa existe legislación, pero es un tema que me encuentro bastante con la gente que tiene estudios de grabación y hacen producción o hacen incluso masterización, porque hoy en día todas las plataformas, Apple, Spotify o como se llamen, ellos exigen ciertos niveles de loudness que hay que mantener. Y la idea detrás del loudness es que ustedes seguramente conocen el problema, es que uno ve una película y de repente viene la tanda de comerciales y se escucha mucho más fuerte, hay que empezar a bajar el nivel por el control remoto. Entonces el loudness trata de frenar o de limitar esos saltos. Y entonces Europa, por ejemplo, define, o Estados Unidos también, de que los niveles máximos y mínimos se deben mover dentro de una cierta ventana y para no tener esos saltos. Y los equipos de Bien. ahora pueden ajustar la señal para justamente conformar a estas reglas de loudness, dependiendo, digamos, de la región en la que estén operando. Pero nuevamente, en América Latina no se usa, cada uno trata de sonar lo más fuerte posible, pero se está empezando a conversar acerca de una posible legislación. Yo sé que en Brasil están, no sé si en Congreso o donde sea, pero están empezando a hablar sobre legislación de loudness y en forma similar, me parece que en México o algunos otros países yo he escuchado de que también empieza a ser un tema, pero no se ha implementado como ley todavía. Muy bien. Muy bien. Bueno, por Los aquí tienes equipos, un los saludo, grandes no. Oliver, de parte de Sí, Andrés Pisuto. sí, Andrés también es una buena fuente y Alfonso,
te lo presento si no los conoces. Él nos ayuda mucho también para ajustar procesadores y que sí, así que Ah, muy también bien, muy alguien más bien. muy, muy experto, conoce los Orban mejor que yo. Muy bien. Bueno, Oliver, yo quiero para ir cerrando entonces, gracias por tu tiempo, y a manera de un poquito de conclusión, ¿no? De las cosas que hemos hablado, hemos escuchado el día de hoy, los modelos actuales más vendidos de Orban, estamos hablando para la línea económica, el Trio, que es un procesador que tiene tres modalidades, puede ser para FM, para M o para HD o Para streaming, streaming, que exacto. sería Ujú. el modelo Trio, que es de una unidad de rack. Ya después, en el nivel del medio, digámoslo de esa manera, está el Sí. 5750 y el top de la línea de Orban, que también empieza el modelo por 59, que lo que quiere decir es que solamente es una unidad de rack, sería el 5950, ¿correcto? Es correcto. Ahora, Oliver, ¿cuál es la diferencia principal entre el 5750 y el 5950? El 5950 tiene lo que habíamos hablado recién, el Multipath Mitigator, y tiene también un generador de subarmónicos. El generador de subarmónicos ayuda un poco a recuperar nuestras frecuencias, especialmente si hay estaciones de radio, por ejemplo, que utilizan audio que viene de fuentes muy comprimidas, MP3 y cosas así. O también estaciones que simplemente les gusta tener ese punch en baja frecuencia por el estilo de música que tienen, que sea, eso. Entonces ese generador de baja frecuencia suma un poco. Em, Eso Ok, yo diría son las principales diferencias. muy bien. Bueno, De Oliver, todas formas, te gracias. invito, Sí. puedo compartir contigo, Alfonso, pero después también con los clientes tenemos como una tabla comparativa donde están todas las funciones y las diferencias entre los diferentes equipos, porque hay varias cosas más, pero ya entrando en detalle más profundo. Muy bien, aquí tenemos la última pregunta para los que no pudieron estar desde el principio, si existe el conversatorio en algún sitio. Sí, es correcto, Adrián, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, donde están los live, ahí los vas a poder ver depositado la serie completa y todos los AMAs que hemos hecho. Aquí tenemos otra última pregunta de parte de Patricio Silva. ¿Podría explicar el retraso de disponibilidad de partes Honda? ¿Qué pregunta? Los equipos descontinuados 87, 86, 85. Bueno, por la falta de componentes, Oliver, me imagino, ¿no? Sí, especialmente el año pasado fue un tema complejo porque había una falta de componentes y teníamos que seguir fabricando productos de las gamas que existían en ese momento. Por eso los Hoy en día, descontinuaron, por cierto, ¿no? por eso se descontinuaron y por eso ahí están los nuevos, pero hoy en día la cosa se ha aliviado bastante em, porque hemos podido guardar y quedarnos con algunos repuestos de tal forma de poder seguir dando apoyo y garantía a la gente que tiene equipos. Así que, eh, como siempre, contacten a Alfonso o a la gente que trabaja con Alfonso, o si no a Orban para ver la disponibilidad, pero la verdad que en muchos casos ya la situación no es tan grave como fue el año pasado. Muy bien. Bueno, Oliver, muchísimas gracias por acompañarnos en este AMA. Quedamos aquí a la orden a todos los que nos están escuchando en 305 Broadcast. Visite nuestro website. De hecho, ahí dejé andando el banner principal de nuestra pantalla. Ahí podrá encontrar toda nuestra línea de productos, tanto en transmisores, consolas, enlaces IP y inclusive muchos accesorios ahorita en la línea de video, en códecs para videos que tenemos la marca Teradek, entre otras novedades. Así que en 305 Broadcast quedamos a la orden. Oliver, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora y dejo también en pantalla los teléfonos, los números de WhatsApp de nuestros vendedores. 305 Broadcast desde hace muchos años, inclusive antes de la pandemia. Tenemos en México, contamos con 3 personas para que nos ayuden con las ventas. Está Ulises Ramírez, Rafael Pérez, Ángel Charles desde Monterrey. Está, por supuesto, en nuestras oficinas de Miami. Estamos a la orden, tanto mi persona como Lorena Aguirre, César Sánchez.
En Colombia está Andrés Molina y en Perú tenemos a Marcos Llerena. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presente y Oliver, gracias por tu tiempo. Ya sé que es hora de cenar allá, más o menos, ¿no? Todavía. Hora de la cerveza. Hora de la cerveza, bien, perfecto. En Alemania, sí. Muchas gracias por acompañarnos y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo AMA y todo el contenido va a estar grabado en nuestras redes. Así que una vez más, muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a todos. Bueno, gracias.